todo el mundo, somos Alba Gómez Gil y José Ita y os damos la bienvenida a Meneando el Avispero, un podcast de sexología feminista, crítica y reflexiva donde trataremos temas polémicos o controvertidos e intentaremos debatir y cuestionar todos los puntos de vista, aunque no sean políticamente correctos. Si nuestro contenido te incomoda o te remueve, habremos cumplido nuestro objetivo. Hoy vamos a reflexionar en torno a la adolescencia y el consumo de pornografía. Sabemos que el despertar de la dimensión erótica de una persona puede llegar en la pubertad. Sin embargo, es posible que la adolescencia tenga deseo de acceder a contenido que le excite y le erotice mucho antes de cumplir los 18 años. La edad legal de acceso a contenidos creados para la adultez. En ausencia de un contenido de este tipo dirigido a este público, acabarán accediendo a porno mainstream, que, debido a la carencia de educación sexual y de un acompañamiento adecuado, terminará también haciendo una labor educativa para lo que no está pensado. Además, el atractivo de este contenido se puede acentuar si existe una limitación en el acceso. Por lo que podemos afirmar que actualmente, aunque somos conscientes de que es totalmente esperable que la adolescencia desee explorar su erótica antes de la edad legal de acceso a contenido para personas adultas, miramos hacia otro lado y no ofrecemos ningún acompañamiento, ni recurso, ni alternativa que responda a esta inquietud. Entonces, ¿debería existir un contenido creado específicamente para la adolescencia en ese momento de despertar de su erótica? ¿Sería apropiado crear un porno dirigido a la adolescencia para evitar que el porno mainstream se convierta en su única opción? ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel biopsicosocial? Y para el episodio de hoy contamos con Sara Donoso. Bienvenida, Sara. Sara es máster en neurociencia. Es la persona que conozco que más sabe de neurociencia. No conoces a mucha gente. Claro, en mi mundo. Y bueno, bienvenida a Meneando el Avispero. Muchas gracias por invitarme y enhorabuena por el podcast. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de adolescencia, vamos a hablar de pornografía, vamos a hablar de por qué por qué pensamos que igual sería positivo crear un contenido erótico, pornográfico, ¿no? Pensado para la adolescencia. Y hemos traído a Sara porque, también queríamos como dar este punto bio, ¿no? Este punto neurocientífico de qué pasa en el cerebro de un adolescente cuando ve porno, ¿no? Y realmente está un cerebro, un cerebro no adulto preparado para ver porno. ¿Qué implicaciones tiene? Cuéntanos. Sí, pues efectivamente la adolescencia es un momento en el periodo de maduración del cerebro y de el aprendizaje conductual de las personas que es muy importante, ¿no? Y la verdad es que la manera de experimentar el mundo tiene una perspectiva sexual prácticamente desde que nacemos, ¿no? Y en cada una de las fases tenemos una interpretación sexual del mundo, seamos más o menos conscientes, ¿no? En cada una de las fases. Desde la concepción de una persona hasta el momento de nacimiento, pues se van formando las estructuras cerebrales, las primeras conexiones neuronales, se va creando la base para los sentidos, ¿no? Para que en cuanto el feto nazca pueda iniciar los aprendizajes y sobre todo los primeros estímulos hormonales que recibe el cerebro tienen mucho que ver pues, con el sexo biológico, ¿no? del feto. Vale. Desde la niñez, ¿no? Más o menos desde la infancia temprana, que sería desde los 0 años hasta los 3, pues la prioridad del cerebro es el desarrollo motor, ¿no? La coordinación, el movimiento, el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Los primeros vínculos emocionales, sobre todo con los cuidadores. Y como mucho, pues aprende a diferenciar lo que es un sexo o el sexo que tiene del sexo que ve alrededor, ¿no? Podríamos decir que entre más o menos los 3 y los 12, ¿no? Que sería la infancia media y la niñez tardía, se va aumentando bastante el aprendizaje, ¿no? Toda la parte motriz se va perfeccionando, los vínculos emocionales se hacen más fuertes, se introducen algunas cosas de lógica, ¿no? en el desarrollo cerebral. Aparecen elementos más relacionados con la sexualidad de más curiosidad, aunque en realidad son como muy ingenuos, ¿no? Son como muy inocentes, como juegos para el asentamiento de los roles, son juegos más que nada simbólicos, ¿no?
A lo mejor en esa última etapa, entre los 10 y los 12, la persona sí empieza a observar más el comportamiento de los adultos, sobre todo en el terreno sexual. Pero como no hay un gran cambio hormonal a nivel biológico, tampoco es muy determinante los estímulos sexuales, ¿no?, en estas edades. Y bueno, ya en la adolescencia es cuando hay una explosión hormonal, hay muchas de las habilidades del córtex, ¿no?, la función ejecutiva, esto que nos diferencia de otros animales, pues como el pensamiento lógico, la organización de ideas, la creatividad, la inhibición, ¿no? Todo esto son nuestras habilidades superiores y está en el neocórtex, ¿no?, en la parte frontal, se van desarrollando más. Y esto coincide con una explosión y un despertar sexual en la curiosidad, en el autoconocimiento y bueno, pues podría decirse que es bastante convulso a nivel emocional, a nivel de desarrollo cerebral y de aprendizaje conductual, ¿no? Y luego a partir de aquí ya, a partir de los 18 hasta los 25, es cuando el cerebro termina de madurar, ¿no? En la etapa adulta, bueno, se considera que el cerebro masculino puede tardar un poco más, puede llegar a la treintena, y es cuando terminan de diferenciarse todas estas funciones ejecutivas, estas habilidades, y también se asienta mucho la parte sexual, ¿no? Uno se conoce mejor, sabe mejor lo que quiere, las relaciones son más calmadas, aparecen elementos como el compromiso, que al principio en el cerebro pues no es muy importante, es mucho más importante explorar. Y por todo esto que os digo, la adolescencia es un periodo clave del neurodesarrollo y de aprendizaje conductual como adulto luego. Podría decirse que es como un terreno fértil, que tienes que tener cuidado con lo que siembras, porque así como siembres, así cosecharás. Es muy importante. A mí, bueno, me parece súper interesante porque creo que no tenemos toda la información de cómo funcionan estos procesos a nivel cerebral y me surgía la duda de en este momento de despertar de la erótica, donde el cerebro adolescente todavía se está configurando, entiendo que hay muchos contenidos que les pueden generar un impacto por la naturaleza del contenido. Pero ¿hay alguna diferencia entre, por ejemplo, que un adolescente consuma contenido pornográfico ético o consuma una peli gore o un videojuego violento? ¿Hay algún tipo de diferencia dentro de lo que es ese contenido? ¿Todo afecta igual? No todo afecta igual. Ahí es muy importante la potencia del estímulo y la inmediatez en generar la excitación, ¿no? Ha habido muchos estudios en esto porque es un temazo esto, sí, es bastante muy controvertido. Hay mucha evidencia científica de que puede exponer a un adolescente y luego veremos qué tipo de porno también, qué tipo de pornografía, porque eso también afecta, ¿no?, a cómo madura el cerebro de un adolescente. Pero la mayoría de los estudios dicen que hay ciertos riesgos. Todo esto es bastante complejo, ¿no? Voy a intentar simplificarlo para que llegue a todo el mundo, ¿no? Podríamos decir que hay una serie de riesgos relacionados con el sistema de creencias que el adolescente va construyendo, ¿no? Pues si la estimulación es tan inmediata como se ve en la pornografía, si las prácticas son seguras o no son seguras, ¿no?, que eso también es algo recurrente en la pornografía, aprendizajes emocionales, ¿no?, también se pueden ir construyendo. Pero sí es verdad que hay un aprendizaje muy importante a nivel neurobiológico en el cerebro de un adolescente y tiene que ver con el sistema de recompensas, ¿no? El sistema de recompensas a mí es un circuito que me flipa porque es que hace 70 años no conocíamos esto, ¿no? Es decir, cuando mis padres nacieron, los científicos no habían descubierto todavía este sistema, ¿no? El sistema de recompensas, además, se descubrió por casualidad. Dos científicos en Canadá, uno es estadounidense y otro de Reino Unido, estaban estudiando precisamente el sueño. O sea, ellos creían que el circuito mesolímbico tenía que ver con los ciclos de sueño y vigilia, ¿no? Entonces introdujeron en unas ratitas unos electrodos y los metieron en una caja Skinner, ¿no? A cada esquina de la caja le dieron una letrita, letra A, B, C, D, y soltaron a la ratita con electrodos en el circuito mesolímbico, ¿no? Entonces decidieron que cada vez que la ratita pasara por la esquina A le iban a dar una descarga eléctrica. Entonces le daban una descarga eléctrica y se dieron cuenta de que poco a poco la ratita
sentía preferencia por esa esquina, ¿no? Al día siguiente seguía habiendo aprendido que esa esquina le gustaba más que otra. Entonces decidieron cambiar y dijeron, bueno, ahora en la esquina B. Pronto cambia de preferencias. Al principio pensaban que esto tenía que ver con la curiosidad. Luego ya poco a poco se dieron cuenta de que no. Hicieron prácticas a lo mejor poco éticas, pero fueron muchísimo más allá. Era otra época. Era otra época. Y le dieron el control a la ratita de la propia estimulación, ¿no? Vale. Los resultados fueron brutales. O sea, ratitas adictas a la palanca, le daban hasta 7.000 veces por hora, 2 veces por segundo, o sea, una brutalidad, ¿no? Entonces, con el tiempo descubrieron que lo que habían sido sobreestimular un sistema que se estimula de manera natural, pues con la comida, con las relaciones afectivas, con relaciones sociales, con el sexo, pero también con, pues, cuando uno es generoso también se activa. Y los estímulos naturales son mucho menos potentes que esa descarga que se estaba proporcionando la ratita ella sola. ¿Qué es un adolescente solo aislado en su habitación con un móvil en la mano? Es una ratita con una palanca. Y las descargas eléctricas imagino que es y como... la hiperestimulación es muy parecida a... ¿Qué problemática genera esto? Que tiene un potencial adictivo muy grande, ¿vale? Es un estímulo muy potente y con el que tenemos que tener cuidado cuando se expone a cualquier persona a una estimulación en este área tan poco natural, porque al final son estímulos a los que nuestra biología y nuestra naturaleza no está acostumbrada a que fuera tan contundente, tan directo y tan rápido este estímulo. Vale. Y entonces, ¿esos estímulos son iguales siempre? O sea, ¿todos los adolescentes en esa etapa de desarrollo del cerebro accediendo a ese tipo de contenido, con ese tipo de estímulos, tienen siempre el mismo impacto en sus cerebros? Lo que lo determina, efectivamente, no todo el porno es igual. Me comentabas, es lo mismo un relato erótico, claro, que algo explícito, ¿no? que un estímulo tan explícito como el de la pornografía. Desde el punto de vista del cerebro hay bastantes diferencias, ¿no? Primero, en lo que comentábamos antes de la potencia del estímulo y en la inmediatez, ¿no? Cuando tú te estás exponiendo a un relato erótico, tienes que conectar con más áreas cerebrales que cuando el impulso es muy intenso y muy, muy sencillo, ¿no? Entiendo que porque dejas espacio a la creatividad, a la imaginación. Eso es. Estás tirando también de reflexión, ¿no? Como tú tampoco lo estás viendo, tienes que conectar con tu corteza visual, tienes que interpretar, tienes que tirar de memorias, ¿no? Como que conectas más recursos del cerebro que si simplemente eres un objeto pasivo que está recibiendo la información ya dada, ¿no? Y no solo tienes que conectarlo, sino que al conectarlo lo estás desarrollando, ¿no? En un relato erótico yo desarrollo la imaginación, la creatividad, tiro de cosas del pasado para construirlo en el presente y es como más holístico, ¿no? Es como más completo. Cuando un adolescente se expone a pornografía mucho más explícita y mucho más inmediata, el potencial adictivo es mucho mayor. Evidentemente, hay diferencia en todo ese aprendizaje de sistema de creencias que decíamos antes que también ocurre en el porno, entre un porno ético y una pornografía a la que, bueno, a lo mejor la más común, ¿no? Que sería la pornografía mainstream, que no sé si queréis a lo mejor ahondar en la diferencia que hay. Por si alguien... en verdad, bueno, es como que la pornografía mainstream como que representa esa sexualidad más patriarcal, ¿no? Más común, más normativa también, ¿no? En el que está todo centrado pues en el coito, ¿no? En, digamos, todo heterocis. Exacto, todo heterocis, con unas prácticas sexuales muy concretas que se repiten siempre y que son siempre iguales, ¿no? En la que tampoco hay pues una diversidad de cuerpos, una diversidad de relaciones, de prácticas, etcétera, ¿no? Que es, bueno, digamos que es como el porno que conocemos más, ¿no? Que tú te metes en Pornhub o donde sea y lo primero que te sale, pues suele ser porno mainstream, ¿no? De las grandes productoras. Y a mí, ahora ya que hemos hecho como un pequeño recorrido biológico, me parece interesante ir introduciendo cuestiones como, claro, el problema de todo esto no es la pornografía, el problema para mí es la ausencia de educación sexual,
porque no es lo mismo llegar a consumir pornografía sin haber recibido ningún tipo de educación sexual, porque no olvidemos que la pornografía es un contenido pensado para erotizar a las personas, para excitar, para generar placer en quien lo consume. No es un contenido pedagógico, no es un contenido educativo, al menos ese no debería ser su fin. Exacto. Pero sí que hay estudios que dicen que las personas jóvenes acceden a pornografía para aprender sobre sexualidad, porque no sé exactamente en qué momento de la infancia aprendemos que la sexualidad es un tema tabú y buscamos en otras fuentes, en otros recursos, toda esa información que no estamos recibiendo. Entonces, es lo mismo acceder a pornografía cuando has tenido una educación sexual integral, un acompañamiento durante toda tu infancia, una familia que te ha contado cosas, una serie de recursos que se te han ido proporcionando, a cuando no lo has tenido, cuando te has plantado en la adolescencia y has sentido ese despertar de la erótica y has querido aprender a través de la pornografía? Absolutamente no, no es lo mismo. Bueno, intuitivamente podemos llegar a la respuesta. Si yo te digo, ¿es lo mismo la ratita en una caja con la palanca? ¿O es lo mismo la ratita con la palanca y un entorno en el que puede explorar cualquier otra cosa, ¿no? Esto es similar, ¿no? De hecho, la mayoría de los estudios sostienen que no solo el estímulo en sí es relevante, que lo es, y mucho, pero el contexto familiar en el que está el chaval o la chavala, la educación sexual que ha recibido, educación emocional, que al final no debemos olvidar que eso sostiene cómo nos relacionamos sexualmente también, ¿no? Hay como un vínculo súper importante, pero también el tipo de pornografía al que se accede, el tipo de estímulo y qué otros inputs en segundo nivel hay dentro de lo que están visionando, y también la exposición. El número no es lo mismo casos que, bueno, es que desde que me propusisteis esto de tema que me apasiona, he estado leyendo estudios, leyendo artículos, visionando entrevistas a adolescentes sobre este tema. Ahora mismo hay un documental súper interesante que se llama Generación Porno, no sé si lo habéis visto. Sí, lo hemos visto. Que también está bastante interesante. Yo diré que este documental, o sea, por menear un poco el avispero, sí, tiene sus sesgos también. A mí me parece un documental súper sensacionalista, que plasma la típica visión cruzada antiporno. Y es verdad, aparece Erika Last en el capítulo 2 o 3. En el 1 ya aparece. A romper una lanza a favor de la pornografía ética. Pero yo es que personalmente, y sigo meneando el avispero, estoy un poco cansada de esa visión simplista de la pornografía es mala, porque me parece que sostiene un sistema en el que inmovilista, en el que no hacemos nada y no nos centramos en el verdadero foco del problema, que es la ausencia de educación sexual. Sí, y la falta de acompañamiento también, ¿no? Porque yo aquí veo como que, claro, pues eso, tienes un bebé y el bebé a determinada edad, pues es que me demanda mucho y tal, pues igual le dejo llorar o tal, o le doy una pantalla, ¿no? Y, joder, yo tengo colegas que le he visto dar una pantalla al bebé con 6 meses, ¿no? Para que pues, le ponen emplea tu tiempo, siéntate con él, exacto. Invierte en... Claro, y luego, pues bueno, es que los niños quieren no sé qué, bueno, pues entonces les dejas que les una tablet y están todo el día accediendo a contenido, ¿no? Luego, no hay un acompañamiento sexual, como has dicho tú antes, Alba. Hay un acompañamiento sexual en muchas otras fases de la sexualidad humana, porque digamos que ya hemos superado el tema de la pubertad, hablar de la menstruación, de la menarquia, la espermarquia, hablar de el autoconocimiento del cuerpo, hablar de consentimiento. Claro. En las familias donde se ha superado, estos temas ya están tratados. Ahora, cuando llega el despertar de la erótica, miramos a otro lado totalmente. Pero es que nadie les enseña tampoco a los padres a cómo afrontar eso. Correcto. No entienden cómo se desarrolla la comunicación con sus hijos y encima, tratando un tema tabú, no saben abordarlo. Sí, y además aquí es que con todo este cóctel llega un momento en el que hay un despertar de la erótica de la adolescencia y ahí es cuando decimos, claro, es que el problema es el porno, ¿no? El problema es el porno mainstream. Claro, el problema es que no hay una educación sexual integral para familias, para infancia, para todas las edades. Y tampoco hay un acompañamiento, porque, joder, lo lógico sería que un adolescente que, pues eso, que tiene ese despertar de la erótica y quiere acceder a un contenido para erotizarse, tuviera un acompañamiento también. Porque lo que no puede ser es que sea un tema tabú y que digas, no puedes hacer nada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es que una persona
hasta que no cumple 18 años, no puede tener acceso a ningún tipo de contenido erótico, sea ni relatos eróticos. No va a pasar. Pero es que al final lo que está pasando es que como no hay un acompañamiento y no queremos verlo y no queremos pensar que un adolescente pues pueda tener sexo, que se pueda masturbar, etcétera, lo que hacemos es abandonarles. Y cuando les abandonamos... Es cuando están perdidos a su suerte, claro, y es un verdadero problema. Y encima les abandonamos dándoles un dispositivo con acceso a Internet. O sea, tú les das el camino para poder acceder a ese contenido mainstream, sea porno, sea lo que sea, pero no les acompañas. Y lo que pretendes es ponerle puertas al campo, ¿no? Lo que pretendes es, pues eso, un PIN parental, que no haya leyes que lo prohíban. Exacto, que de ningún modo, ¿no?, exista un contenido pornográfico que vaya a llegar a tu adolescencia. Y qué jugoso es eso cuando eres un adolescente y te prohíben algo, la curiosidad... Más deseo todavía. Si ya tienes el deseo a flor de piel en ese momento. El problema es que el acompañamiento, o sea, el adolescente tiene en su cerebro la tormenta perfecta, porque por un lado no tiene pensamiento crítico, no tiene buen juicio, no ha acumulado las suficientes experiencias para saber si algo es bueno o es malo, y por otro lado tiene una curiosidad brutal por encontrarse, ¿no? Porque también es un momento de identificarse, ¿no? De crecer, claro, como de construir su propia identidad, ¿no? Entonces es como dejar a las ovejas y ponerle a cuidar al lobo, ¿no? Si encima eso no va de la mano de alguna persona que te diga cómo tienes que desarrollar tu pensamiento crítico, qué es normal, qué no es normal, qué es bueno, qué no es bueno, ¿no? Necesitan guías. Claro. Y ahora mismo la pornografía es un problema en adolescentes cuando no las tienen, ¿no? Y cuando todo lo que hemos dicho que hay alrededor no se desarrolla correctamente, cuando tu entorno familiar no es bueno, cuando tu educación sexual no es buena, y si encima ya das con un adolescente que tiene problemas emocionales y que se aísla, pues ya vienen de seguido un montón de problemas más. A mí me gustaría pensar, porque entiendo lo que decías de que todavía no tienen pensamiento crítico, a nivel biológico, la parte del cerebro que se encarga de esto todavía no está configurada, ¿no? Uh-huh. A nivel social, yo creo que hay cierto pensamiento crítico que han podido desarrollar por aprendizajes y por por los referentes que han tenido, por los mensajes que han recibido, por la socialización que se ha hecho. De hecho, uno de los fines de la educación sexual precisamente es fomentar este espíritu crítico. Y si tú de base, no hace falta hablar de pornografía con infancia, para que una vez que accedan a ese contenido sepan lo que es el consentimiento basado en el deseo, sepan lo que son los placeres, entiendan que hay una diversidad corporal que a lo mejor no está siendo representada, entiendan que las personas antes de llegar a esa escena han recorrido un camino conjuntamente, han llegado a unos acuerdos, han compartido sus gustos, ¿no? Entonces, a nivel social, sí que creo que es posible en la adolescencia que haya adolescentes con un sentido crítico más desarrollado y otros con menos. Sí, desde luego tienen ya tienen un bagaje y han desarrollado relaciones sociales en el colegio. El problema es que en realidad es el primer momento en la vida de alguien que sale al mundo exterior solo, sin que nadie le observe y teniendo que tomar las decisiones él mismo. Y por el momento de maduración en el que está, lo que opinan sus referentes cercanos como amigos es mucho más importante que lo que opinan sus educadores y sus padres, porque el cerebro está diseñado para comportarse así. Entonces ahí sí hay un sesgo en el pensamiento crítico, porque de manera natural e inconsciente para el cerebro es mucho más importante sentirse integrado que seguir escuchando a tus padres, aunque tus padres sigan siendo tu referente económico, emocional, ¿no? Sigan siendo como tu base, ¿no? El cerebro adolescente está diseñado para sentirse integrado con sus amigos y van a valorar más la información que obtengan a través de los amigos que los consejos que le den los padres, salvo que los padres se le ocurren mucho en generar una buena comunicación. Y sí, efectivamente tienen ciertas inputs y ciertas experiencias que le dan pensamiento crítico, pero no es suficiente. Y el principal problema no es que les falte organización o priorización. El principal problema es que les falta inhibición. Su córtex no está todavía maduro, ¿no? Como os decía, termina de mielinizar pues casi cuando cumples 30 años. Entonces ellos tienen la dicotomía de que tienen un impulso muy potente y se frenan mucho peor que un adulto. Y eso a cualquier nivel distorsiona el pensamiento crítico. Pero por supuesto que tienen experiencias por las que son capaces de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que pasa es que como no tienen mucha experiencia en el terreno sexual, ahí están un poco más perdidos. Claro, a mí aquí lo que me nace es pensar que realmente van a acceder a ese tipo de contenido. O sea, por supuesto, claro. Y
me parece también hipócrita pensar que vamos a conseguir que le pongamos una vallita, ¿no?, a todo lo que no queramos que accedan y que no van a ver, pues no van a ver contenido violento, no van a, yo qué sé, a leer un relato erótico, no van a ver porno, no van a, yo qué sé, a tener contactos con las drogas. O sea, es que al final lo que no podemos pretender es tener a nuestra adolescencia en una burbuja aislada completamente de la sociedad, que es una sociedad real, que existe y que hemos construido entre todos y todas, ¿no? O sea, realmente su contacto con la sociedad, en mi opinión, lo que debería ser es acompañado, no restringido, ¿no? Y aquí, pues, me nace esta cuestión, ¿no? De, vale, ¿van a acceder a contenido erótico? Además, van a tener un despertar de la erótica mucho antes de esos 18 años de edad legal de acceso a ese tipo de contenido. ¿Y es normal que esto ocurra? Claro, y es normal, o sea, no es patológico. Realmente un despertar erótico, si te viene a los 13, 15, 16, es perfectamente válido y normal. Entonces, ¿es realmente un problema que exista un contenido erótico para ellos y ellas? ¿No sería como más positivo, ¿no?, que creáramos algo adecuado? Y aquí ya me nace, o sea, como para abrir este debate, ¿no? ¿Cómo tendría que ser ese contenido para la adolescencia? Porque a mí aquí también lo primero que te viene a la cabeza es como, vale, pues genial, porque así hacemos un contenido para su erótica, pero además pues vamos a meter uso de preservativo, vamos a meter todo el tema de enfermedades o de infecciones, ¿no?, y todo esto, y vamos a ponerle al porno una carga que a mi juicio tampoco no debería tener, ¿no?, que es la pedagógica, porque volvemos a lo mismo, tendría que haber una educación sexual y un acompañamiento, no volver a lo mismo, ¿no? No, pues entonces les dejamos con el porno, que encima como es un porno específico para ellos, así me ahorro yo, ¿no?, el tener que acompañarles y tener esas conversaciones difíciles. Es que la diferencia, entiendo totalmente lo que dices, yo creo que el fin del porno es el disfrute, la excitación, no la educación. Una cosa es que se pueda crear un tipo de porno ético para la adolescencia, que esto, ahora entramos en los matices de cómo se podría hacer esto, pero por supuesto el porno tiene que ser ético, siempre, pero no creo que tenga que ser pedagógico o educativo, porque entonces estaríamos tirándonos piedras a nuestro propio tejado, porque quien tiene que educar es la educación sexual. Si el porno se convierte en un agente educativo, entonces ¿dónde van a quedar los talleres de educación sexual? ¿Dónde van a quedar las sexólogas que nos dedicamos a esto, ¿no? Claro. ¿Dónde vamos a quedar? No, y aparte que confiar en que el porno va a hacer todo el trabajo que se hace en los talleres de educación sexual me parece como demasiado ilusorio, demasiado optimista, ¿no? Porque realmente también creo que el contenido que creemos para la adolescencia tiene que ser llamativo, tiene que ser atractivo. Porque si no, al final... realista, o que ellos lo perciban como algo realista. Exacto, porque también tiene que ser algo que elijan frente al porno mainstream. Porque el porno mainstream va a seguir estando ahí. Y lo van a seguir consumiendo. Pero, ojo, si les damos algo que es que es atractivo para ellos y ellas, y además les parece algo más adecuado, quizá lo consuman más que el porno mainstream, ¿no? Porque, Sara, ¿algo te puede resultar más atractivo si tú lo identificas como cercano a ti? Es decir, si por ejemplo se crea... Lo que nos resulta familiar y es más accesible, claro, sí. Ajá, porque estaba pensando que si se crea un contenido pornográfico grabado obviamente por personas mayores de edad, pero personas de apariencia juvenil que pudieran parecerse más adolescentes, que a lo mejor las personas, tanto actores, actrices como personas amateur que están en porno mainstream, ¿eso podría ser más atractivo visualmente para ellos? Podría ser atractivo para ellos. Lo que pasa es que yo, en todo esto que estáis diciendo, y en si se debe restringir o no se debe restringir, o cómo es o cómo debería ser el acompañamiento, yo sí soy partidaria de cierta restricción, pero no en los adolescentes para el porno. En general debería haber restricción en el acceso a la tecnología, pero para los adultos también, porque es potencialmente adictivo. Evidentemente no es lo mismo un adolescente que está 4 horas al día viendo pornografía, que hay casos, como alguien que lo consume de manera ocasional. No se pueden poner puertas al campo, y una vez que accedan a la pornografía, es importante que el tipo de pornografía que tengan accesible sea una pornografía de corte más ético. Que luego también podemos entrar a discutir qué es ético y qué no es ético, porque igual hay
claro, igual hay tantas opiniones como culos, ¿no? Cada uno tenemos el nuestro, ¿no? Pero sí es verdad que hay ciertas cosas y ciertos problemas que genera la pornografía mainstream en la que todos los estudios coinciden y tiene que ver con el carácter ético de lo que visualiza. Aunque aquí diré que es verdad que muchos de los estudios científicos que hay, que luego de hecho los dejaremos en la descripción del episodio para que quien nos escuche pueda tener acceso, no distinguen entre el tipo de pornografía, y esto es importante, ¿no? Porque cuando hablamos de ni una sobre orientación pornografía sexual, ni sobre otros elementos de incluso género. No inciden tampoco en la edad de consumo. Hay muy pocos estudios, solamente Hablan está de el jóvenes, de ¿no? Cernigle Chimino, que habla de la preadolescencia, del impacto que tiene el consumo de contenido pornográfico en la preadolescencia, 9-10 años, y hay muy pocos estudios que abarquen esta edad tan temprana. Que es uno de los problemas en los que tiene la tecnología. Yo creo que cuando nosotros, la gente de nuestra generación era adolescente, la pornografía a la que accedía era pues una revista o a lo mejor el vídeo del Canal Plus si conseguías que no estuviera ahí codificado. Y ahora mismo sí, muchísimo. Mucho más de lo que parece. Pero sí es verdad que ahora a los jóvenes es que casi les aparece en Instagram o en cualquier red social o visitando cualquier web, ¿no? Entonces es como que aquí cobra mucha más importancia el ir un paso por delante de que lo vean y que entiendan lo que están viendo. Pero hay un trabajo previo a eso y es explicarles cómo tienen que hablar y cómo les tienen que enseñar a los jóvenes a interpretar eso, ¿no? Claro. A mí aquí también, cuando hablábamos de lo del porno ético, me viene como una diferenciación entre que sea ética la producción y que sea ético el contenido. Y me explico. O sea, una cosa es que yo le pague un sueldo justo a todos los actores, actrices que están participando, que además todas las personas que participan sepan el tipo de prácticas que se va a hacer y cómo se van a hacer, que una persona, si no se siente a gusto, pueda parar la escena, etcétera, ¿no? Y eso para mí sería como las condiciones. Pero luego podemos grabar un contenido súper normativo y súper banal, por así decirlo, con todas estas condiciones éticas. O sea, para mí luego hay una ética en el contenido, que es pues que haya diversidad de cuerpos, que haya diversidad de prácticas, que haya diversidad también de orientaciones sexuales, ¿no? Y un contenido, pues eso, que en general sea más diverso y que represente más la diversidad social existente en la sexualidad de la sociedad, ¿no? De las personas. Entonces, para mí, obviamente pesan ambas cosas, pero yo creo que para la adolescencia sería mucho más interesante que hubiera esta segunda parte, ¿no? O sea, que un adolescente pudiera ver reflejada su sexualidad no normativa en este tipo de contenido, ¿no? Porque creo que también hay como una retroalimentación de que si, por ejemplo, pues imaginemos un chaval que pues tiene, o sea, que está creando, ¿no? su orientación sexual y es homosexual o tiene una serie de prácticas que no son las prácticas normativas. Ya va a tener un estigma, va a tener un juicio externo. Si no tiene un referente y no puede ver nada, al final su erótica se va a construir en función de esta normatividad, ¿no? Y esto es un problema. Entonces, para mí aquí, en este porno creado para adolescentes, porno o contenido erótico, me parece como muy importante incluir este tipo de diversidad. Bueno, yo a raíz de un proyecto en el que estuve trabajando de la Unión Europea, conocí a un compañero de la Universidad Autónoma de Barcelona que está trabajando ahora en un estudio que todavía no se ha publicado, en el que sí que se observa que el porno se consume con fines más allá del entretenimiento y del placer y que quienes lo consumen principalmente para aprender sobre prácticas sexuales diversas, sobre cuerpos y demás, son personas que no se ajustan a una normatividad corporal de orientación porque sexual. No encajan precisamente en la realidad. Exacto, y porque ante la ausencia de esa representación acuden a la pornografía para esto también. Claro. Pero bueno, una pornografía ética cumple con esto, ¿no? Y al final, pues bueno, se posiciona también como un referente. Y yo veo que también aquí que no es lo mismo un adolescente de 13 que de 15 que de 17. Y siento también, y esto no lo puedes decir tú, Sara, bueno, lo has contado al principio, que el cerebro es diferente, pero es que también, claro, podemos dar un contenido que primero estimule la imaginación, ¿no? Que primero estimule otros tipos de áreas de tu sexualidad y luego dar un contenido, o sea, cuando hablamos de crear un porno, un contenido erótico para la adolescencia,
a mi juicio no es uno, es como muchos contenidos, ¿no? En el que tú puedas decir, oye, pues mira, pues puede haber relatos eróticos para adolescentes de 13 años, puede haber luego un contenido más visual para adolescentes de 15, puede haber luego un porno ético para adolescentes de 16, 17, ¿no? Claro, el estímulo y a lo que está acostumbrado el cerebro es muy diferente. Claro, entonces a mí me parece que esto es importante, pero que además, es lo que decíamos antes, hay un tabú con respecto a la erótica de los menores de edad. Y además juzgamos siempre las prácticas sexuales, no nosotras, pero sí desde la sociedad, desde el moralismo, ¿no? O sea, es como que nos parece mal, por ejemplo, el sexo anal. Entonces nos parece mal que adolescentes de 15 años... Un adolescente no, tu hijo de 15 años Exacto. vaya a practicar... Tu hijo, hombre de 15 años, vaya a querer practicar sexo anal con otra persona, por ejemplo, ¿no? Claro, eso te parece mal. Pero, ¿qué es lo que te parece mal? Porque estás poniendo como un juicio, ¿no? Un ojo moral en esa práctica y además le sumas el que sea un menor de edad. Pero es que desde el punto de vista, pues eso, del despertar de tu erótica y de tu sexualidad, es una práctica perfectamente válida y es un momento exploratorio de tu vida y de tu desarrollo sexual perfectamente válido para hacer esa práctica, ¿no? Entonces, ¿dónde está realmente el problema más allá de la moral? Porque yo no lo encuentro. Es que yo... Y esto lo vengo percibiendo también en muchas charlas con familias, creo que esa parte de la moral no está superada y creo que otro de los motivos por los que sería muy rompedor plantear la posibilidad de hacer un porno específico para adolescentes es porque dentro de las familias hay un miedo, igual es inconsciente, a que al visualizar esas imágenes o esos vídeos la adolescencia quiera reproducirlo, es decir, que sus hijos vea e lo que hijas, vea, ¿no? Claro, vayan a querer o se tener influencien esas por una prácticas, tendencia o incluso vayan a querer ser actores y actrices porno, ¿no? Y creo que esto es un miedo inconsciente que hasta que no deconstruyamos no vamos a poder superar esta fase. ¿Cuál sería el problema si tu hijo o tu hija decide dedicarse al trabajo sexual, no? Otro melón. Otro melón, sí. Otro melón, y luego otra parte que estaba pensando yo es que hay una problemática en la financiación probablemente, porque los adolescentes no son rentables. Claro, pero... Y si lo haces con fondos públicos, estás metiendo un componente ideológico que ya lo enmierda todo. Claro, pero fíjate, es muy curioso, porque a ti no te importa comprarle un móvil a tu adolescente, que es el iPhone... Es que volvemos a los padres. A es los que iPhone final... 20, un iPhone 23 de 1.500 euros y tal, y por la comunión le compras esto, ¿no? Pero nos duele en el alma pagar una suscripción a un contenido erótico, porque en el fondo, ejemplo. como adultos, también tenemos esos tabúes que Claro. superar y que trabajar. Tú imagínate entre que se te da esta situación, ¿no? Que tu adolescente va a acceder a porno mainstream, y eso pues es un hecho, y es que los estudios lo reflejan, y la edad de acceso a la pornografía, no me acuerdo Alba cuál era, pero creo que son los 9 años, 11 años, ¿no? Los 11. Los 11, vale. ¿Tú quieres que tu adolescente acceda a porno mainstream? No lo vas a poder evitar, y si intentas evitarlo incluso puede ser peor. O le das 50 euros al mes o cada cierto tiempo para que él pueda comprar, o se lo compras tú, un porno ético, un porno diverso, un porno en el que haya diversidad de cuerpos, de prácticas, etcétera, y que construya una erótica más positiva. Es un temazo, pero yo, llegados el punto, o sea, me parece un dinero bien invertido. Ya, el problema es que si tú le das esos 50 euros al chico, va a decir, ¿para qué me lo voy a gastar en esto si tengo porno gratis mainstream? Claro, por eso... O sea, es por lo tienes que incentivarle a que se lo gaste en eso. Y tiene que haber un acompañamiento. Por eso decía lo de, vale, te lo compro yo, ¿vale? Pero claro, aquí, para llegar a este punto, tenemos que haber pasado por 25 puntos antes. Y saber la importancia que tiene... Eso es. Primero... ese momento vital, no evitarlo, afrontarlo y estar formado para hacerlo de una manera adecuada. Primero, educación de las familias para entender Correcto. que eso es importante. Segundo, educación sexual universal en infancia y adolescencia. Tercero, una confianza, una creación de vínculo, una creación de un apego seguro. Comunicación y seguridad. Exacto. Y que llegados a este punto, pues el adolescente o la adolescente pueda decirnos, mira, pues es que a mí me gusta este tipo de contenido. Joder, pues ahí yo llegado a ese punto diría, perfecto, vamos a comprarlo. Que comprar este tipo de contenido también es apoyarlo. Y aquí a mí rompo una lanza a favor de la gente que paga por porno. Porque en verdad decimos, bueno, es que hay porno gratis en Internet. Y luego decimos, joder, pero es que es una putada porque el porno gratis que hay en Internet no es diverso.
Claro, pero es que igual para que haya porno diverso, quizá tienes que apoyarlo. Y vivimos en una sociedad capitalista en la que apoyar algo significa... Hay una parte ahora, a lo mejor en OnlyFans, que sí va más enfocada a esto, ¿no? Que claro. realmente tú pagas por lo que te interesa. Totalmente de acuerdo. Y luego hay algo que también se dice mucho, ¿no? Que es el porno es ficción. Y yo no estoy nada de acuerdo con esto. El porno es real. No son avatares, no es contenido creado por IAs, de momento. Ya hablaremos de este tema en más otro adelante. momento. El porno es real. Puede que no sea representativo de la realidad, pero no es ficción. Lo ves, le está ocurriendo, y aunque sea performático, ¿no? Bueno, y tiene unas consecuencias reales en quien lo está observando también. Efectivamente. Entonces, eso está ahí. Y hay algo que tenemos que hacer algo con eso, ¿no? Sí. Además decíais antes que no sabemos qué tipo de porno ve la adolescencia. Claro. Y esto lo hemos estado hablando, preparando el episodio, porque claro, los estudios te dicen de consumo de pornografía, pero ¿de qué pornografía? Porque todos además dicen que son mayores de edad cuando pinchan. Exacto. Y si tú miras las estadísticas de Pornhub, no hay estadísticas de consumo de menor de 18 años porque no es legal y no se puede, ¿no? No puedes tener esas estadísticas. Pero lo que sí sabemos es que la mayor parte, o sea, las categorías más consumidas de porno, frente a lo que mucha gente piensa, son categorías de porno amateur, son categorías de tipos de cuerpo, ¿no? De, pues yo qué sé, de pechos grandes, ¿no? Vimos hace poco que había también contenido pues de gente que busca pues personas filipinas, ¿no? Y cosas así. Pero realmente lo que más se busca es un contenido amateur. Con lo cual, si lo que más buscamos es un contenido amateur, que son personas en su casa grabándose, manteniendo relaciones sexuales, performando, porque realmente es lo que decías tú antes, Alba, que vale, no es o sea, es un contenido real, performático, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? O sea, ¿qué diferencia hay entre que una persona vea a dos personas follando en su casa, performando, y que se hayan grabado con la cámara, o que sea en un estudio de grabación con profesionales de... O, por ejemplo, en la época romana, las personas que decían, ¿no? Que tenían esas fiestas y decían, pues yo quiero ver a gente follando, ¿no? Y ponían a los esclavos a follar o lo que sea. En el fondo eso era como un porno en vivo. Entonces, claro, no sé, a mí ahí me cuestiona también todo lo que es el juicio moral de culpar del porno a todo, ¿no? De no hacer un acompañamiento correcto, no dar una educación sexual, darles una pantalla a una edad que no deberías dársela, y al final pues el niño o el adolescente tiene conductas violentas, es por el porno, ¿no? Es porque ven porno violento. A mí me parece un poco como reduccionista. También depende de los riesgos a los que estés atacando. Es decir, toda esa parte moral de cómo se comportan, si hay violencia, si no hay violencia, sobre el trato de estereotipos, eso el porno ético sí lo salva, pero luego en cuanto al impacto del estímulo, tanto si es ético, ¿no? Y el estímulo es igual de explícito en el porno mainstream y en el porno ético, y ahí es donde tiene que entrar el acompañamiento en el pensamiento y en el juicio crítico, ¿no? Lo que pasa que cuesta mucho menos pensar que tu hijo no está viendo porno, dejarlo en la habitación y creer que está estudiando, que decir, ¿qué estás viendo? Pues me voy a sentar contigo y voy a ver lo mismo que tú. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Y tú crees que esto es tratar bien a una persona y hacer que el chaval piense por sí mismo? Lo que pasa que para la mayoría de los padres eso es una situación muy incómoda, ¿no? Claro. El otro día veía una entrevista, creo que después de todo el boom de 50 sombras de Grey, salió un libro también para adolescentes, que era de contenido erótico bastante potente, y decía una madre que a ella le preocupaba que le había prohibido a su hija que leyera ese libro, ¿no? Y es que su hija, además hoy con la tecnología, si no lo consigue por otro lado, se lo va a bajar, lo va a tener en PDF y lo va a leer cuando nadie le vea. ¿Qué pasa? Que es mucho más difícil coger el libro y leértelo tú también. Claro. Y sentarte con tu hija y decir, oye, ¿has leído esto? ¿Qué opinabas de...? Es muy incómodo, porque no nos enseñan como adultos a afrontar eso, ¿no? Entonces, el porno, tanto los relatos eróticos como el porno ético siguen teniendo su riesgo en el sistema de recompensas, pero ahí tenemos que estar nosotros como adultos para guiar en eso, y luego el porno mainstream tiene, pues como decía, otros riesgos sobre creencias y estereotipos, que ahí sí quedaría salvado por un porno más ético. Sí. Yo, para ir terminando, quería citar algunas referencias. Algunas referencias, algunos resultados de algunos estudios que me han llamado la atención porque, bueno,
muchas veces, como todo estudio, siempre hay determinado sesgo, ¿no? ¿Quién paga los estudios? O errores de planteamiento y... Sí. Efectivamente, ¿no? Pero creo que está claro que el porno puede tener un efecto, el porno violento puede tener un efecto negativo en la infancia y en la adolescencia. Por ejemplo, el metaanálisis de Ashley Hedrick del año pasado sí que relaciona la pornografía violenta con una mayor aceptación de mitos en torno a la violación, pero en contraposición, el estudio de Mersomer del 2018 relaciona el consumo de medios deportivos con un aumento de la aceptación de los mitos sobre violación, ¿no? O sea, el hecho de consumir muchos deportes, ¿no? Y deportes, pues el fútbol, el boxeo, deportes violentos, también se relaciona con un aumento de mitos de la violación. Con el impulso de agresión. Que es curioso, ¿no? Porque está súper normalizado ir al fútbol, gritar en los insultar, partidos, dejar. Y no se nos pasa por la cabeza poner un control parental para la Champions, ¿no? Claro. ¿A quién se le ocurriría esto? Y luego sí que hay otro estudio que me llamó mucho la atención, es de Sommet y Began, dos personas francesas del 2023. Lanzaron un cuestionario en el 2015 que recibió más de 105.000 respuestas válidas. Además fue lanzado a través de un influencer, de Mathieu Sommet, cuyo público era gente bastante joven. Y las conclusiones arrojan que entre los hombres jóvenes el potencial que podía tener inspirador la pornografía sí que podía verse superado por el carácter amenazante, ¿no? Porque contribuye a dudas sobre la competencia sexual, el deterioro de su funcionamiento sexual y en parejas hetero a la satisfacción que perciben las parejas. Sin embargo, en el caso de las mujeres fue todo lo contrario. Las mujeres que consumen pornografía aparentemente mejoran su funcionamiento sexual, sus parejas están más satisfechas y tienen mayor sensación de competencia sexual, ¿no? Entonces, me parece muy interesante estudiar todas estas variables de género, de edad, de tipo de consumo, de ausencia o no de educación sexual, pues todas estas variables que has mencionado antes. Y el tipo de antes, porno, ¿no? Porque a lo mejor algún tipo de pornografía sí puede ser a lo mejor un poco más problemático para mujeres, ¿no? De hecho, algunos también lo relacionan con desarrollos de TCAs, pero yo creo que falta muchísimas cosas por afinar en los estudios en algunos estudios que se han hecho. Claro, aquí es como si estuviéramos comparando una persona que ve películas y que está todo el día viendo series románticas con una persona que está todo el día viendo pelis gore, ¿no? Claro. Y generadas ideales completamente diferentes. Claro, y todo esto, o sea, esto lo planteamos y decimos, claro, pues tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, no tiene todo el sentido del mundo si es una persona que ve un porno de un tipo y un porno de otro tipo, ¿no? Porque al final, pues eso. Y con esto, por ejemplo, que dices tú, Alba, de lo del fútbol, es muy curioso porque también tenemos como esa asociación negativa de la violencia, ¿no? De cuando algo es violento, pues depende qué, nos parece horrible. El sexo violento nos parece fatal. Pese a que pueda ser que todas las personas que están involucradas estén de acuerdo, que juegue con nuestros deseos, que active áreas cerebrales que nos pueden generar un placer, ¿no? Pero nos parece mal. Sin embargo, el deporte violento, pues es que el deporte que es violento, no pasa nada, ¿no? Y tenemos a nuestra infancia y adolescencia viendo estos combates, ¿no? De artes marciales mixtas y de todo esto que son súper violentos. Y ahí, pues bueno, como es deporte nos da un poco igual, ¿no? O el ver películas, ver series. O sea, yo sé que hay infancia en los patios de colegio jugando al juego del calamar. Entonces, y esto es algo que es como, bueno, pero como es un contenido, como es series, pelis, etcétera, no pasa nada. ¿No tiene que ver con la sexualidad? Exacto, si no tiene que ver con la sexualidad, no hay tanto problema ni tanto juicio, ¿no? Así que bueno. Entonces, ¿qué? ¿Creamos porno para adolescentes o qué hacemos? ¿Creamos una productora? Yo así como conclusión diría que me parece hipócrita, ¿no? Pensar que no van a acceder a ningún tipo de contenido y que con las restricciones, ¿no? El PIN parental, el acceso parental, ya con eso hemos hecho el trabajo, ¿no? Y que realmente a todas las personas que nos están escuchando les daría como ese punto de juicio moral, ¿no? De ¿por qué? O sea, ¿qué problema tienes en que un adolescente acceda a un contenido que satisfaga su erótica, ¿no? O su deseo? Porque si lo tienes, lo vas a seguir manteniendo el problema porque va a seguir accediendo. O sea, ¿te parecería igual de mal que tu hija de 13, 14 años viera porno que leyera un relato erótico o que se masturbara con su imaginación?
Si todo te parece mal, entonces el problema no es el porno mainstream. Es el mundo. Claro, es el mundo y es tu ojo adulto y tu moral adulta, ¿no? Y cómo entrenes a tu hijo a afrontar el mundo y los desafíos y esa que falta los de de hoy, acompañamiento. claro, los desafíos de hoy también son nuevos para los padres, yo lo entiendo, pero todos tenemos que esforzarnos, está claro. Yo he de decir que en los últimos talleres de educación sexual este año ya ha habido en 2 ocasiones donde ha habido familias que han lanzado esta propuesta, ¿no? De, joder, si van a acabar accediendo... Por lo menos que yo sea capaz de gestionarlo. Claro, o que sea un contenido que esté bien para ellos y ellas, ¿no? Ya igual que no tenga esta función pedagógica, pero que no sea tan ético, destructivo. Que sea o progresivo, como decíamos, Exacto. ¿no? Y ya que tú te has puesto tan radical, pues yo voy a ser un poco más moderada, porque sí que me parece importante conocer a nivel cerebral los efectos y no tener una visión hiperpermisiva de todo vale, ¿no? Pero sí hacer este acompañamiento de teniendo en cuenta que tu pensamiento crítico está en un momento más vulnerable, que la presión del grupo de iguales es muy fuerte, que a lo mejor no me vas a escuchar tanto, ¿no? Pues darte como los recursos para que con tus colegas puedas compartir ese entorno seguro, previamente habiendo hecho una educación sexual en todas las áreas anteriores, y que el momento de la adolescencia sea ya un momento de soltar, ¿no? Pero con una base bien afianzada. Totalmente Clave, de acuerdo. el entorno. Pues podemos ir cerrando, ¿no? No sé si tenéis algo más que decir. Si no, pues muchas gracias, Sara, por haber venido a Meneando el Avispero. Gracias. Mil gracias. Me ha encantado. Y te volveremos a traer, ¿eh? Si... Yo volveré a venir encantada. Siempre que me llaméis. Seguro que hay muchos temas en los que la neurociencia tiene cosas que nos decir. Puede ayudar y nos puede dar... Y que la gente nos deje en comentarios también qué piensa sobre este tema. Nos encantaría fomentar el debate. Compartiremos reels en Instagram sobre esto. O que compartan también ensayos clínicos o estudios que también nos puedan dar un poquito más de visión de todo esto. Eso es. Exacto. Y nada, pues Nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Esto ha sido Meneando el Avispero. Y nada, hasta el mes que viene. Hasta pronto. Chao. Chao.